¿Cómo es que realmente podemos confiar como hijos de Dios en las bendiciones de Dios? Y precisamente porque estamos en este arranque de año, donde muchos empiezan a hacer planes y proyectos hacia el futuro, algunos se comprometen con otros, con Dios, con la iglesia o consigo mismo a hacer ciertas cosas. Y quisiera en esta mañana pues afirmar que la bendición de Dios no es algo que simplemente se debe pedir. La bendición de Dios es algo que se debe planear. Quiero que arranquemos de esa premisa. La bendición de Dios no es algo simplemente que se pide, sino que se planea. Y lo estoy diciendo con base en un libro de un profeta del Antiguo Testamento, el cual quiero que estudiemos, el profeta Ageo. ¿Cuántos capítulos tiene? Dos nomás, ¿cierto? Entonces va a ser muy fácil, pero hoy vamos a abordar el capítulo 1, así que vamos a dividir este estudio del profeta Ageo en estos domingos, y hoy vamos a dedicarnos al capítulo 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Israel, el pueblo, había sido llevado cautivo en una historia que hemos estudiado muchas veces, especialmente cuando leemos o cuando estudiamos al profeta Daniel. Fue llevado cautivo el pueblo de Dios a Babilonia. Y después de muchos años, el Señor utilizó a un rey pagano, un rey que no era del pueblo de Dios, para permitirle al pueblo regresar a reedificar la ciudad y la casa de Dios. El rey, ¿cómo se llamaba? Ciro.
Ciro permitió al pueblo volver para reconstruir y volver a esos tiempos antiguos que ellos apenas cuando los recordaban suspiraban, cuando tenían sus casas, cuando tenían su templo. Ustedes se imaginarán, no sé si de pronto aquí alguien haya pasado por una experiencia de desplazamiento, pero es lo más cercano que tenemos a lo que podía el pueblo judío estar sintiendo cuando fueron llevados cautivos. Incluso les destruyeron el templo. Nabucodonosor se robó todos los utensilios del templo y se los llevó para el templo de sus dioses allá en Babilonia. Entonces ustedes se podrían imaginar a los judíos allá en Babilonia suspirando, recordando, añorando aquellos tiempos de gloria en su tierra. Sin embargo, aquí en esta profecía encontramos algo bien interesante y vamos a irlo leyendo de una forma porción por porción para ir sacando algunas conclusiones de lo que podemos ver aquí, sobre todo cómo es que esta historia, esta profecía nos enseña a nosotros hoy. Empezando por el versículo introductorio: el primer día del 6º mes del 2º año de Darío como rey, Jehová Dios habló por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Pero ¿cuál era su cargo? Era el gobernador de Judá. Entonces la profecía por intermedio de Ageo va dirigida al gobernador. Pero también dice, y a Josué, ¿quién era? Hijo de Josadá, sumo sacerdote. Es decir, una profecía dirigida al gobernador y al sumo sacerdote. Ya leímos toda la profecía y sabemos lo que contiene. Pero cuando miramos a quién va dirigida, podemos sacar una conclusión. Y yo voy a mencionar 3 cosas de este capítulo, 3 cositas. La primera es esta: el interés de Dios por sus hijos es integral. ¿Cómo es que podemos decir esto con base en este versículo? Se supondría, y desde las formas como nosotros pensamos, que siendo Dios el que está hablando a través de un profeta, ¿a quién debería hablarle? Al líder religioso, ¿verdad? ¿Quién era el líder religioso? Josué. Él era el sumo sacerdote. Así que si Dios le va a hablar al pueblo, ¿a quién le debe hablar? Al pastor, al sumo sacerdote, al intermediario entre Dios y los hombres. Pero Dios dice, no, esta profecía es también para el líder político, para el líder del pueblo, para el gobernador, para el presidente. Así que le envía la profecía tanto a Zorobabel, de ahí la importancia que se mencione para quién va dirigida. Dios está interesado en sus hijos de una manera integral. ¿Por qué hago énfasis y por qué quiero arrancar por aquí? Porque muchas veces pensamos que las cosas espirituales y las cosas materiales o laborales o seculares, como muchas veces le decimos, lo secular y lo religioso, lo espiritual, como que son cosas aparte. Y cuando queremos que Dios actúe o esperamos hablar con Dios, es cuando estamos en cosas espirituales. Claro, cuando pensamos en las cosas materiales y en el dinero y en el trabajo y en las cosas que nos interesan todos los días, ahí sí decimos, Señor, bendícenos, ¿cierto? Bendícenos. Pero muchas veces nosotros tenemos la tendencia a dividir lo secular, lo material, de lo espiritual. Eso es lo que quiero decir cuando digo que Dios tiene un interés integral. Es decir, para Él no están separadas las cosas entre lo espiritual y lo material, entre lo espiritual y lo secular, entre lo espiritual y lo laboral, sino que Dios nos ve de una manera integral. Y cuando decide hablarle al pueblo, le habla tanto al líder político como al líder espiritual para entregarles un solo mensaje.
No está dividiendo y diciendo, a usted le voy a dar unas instrucciones seculares y al otro le voy a dar unas instrucciones espirituales. Sino que Dios está interesado en su pueblo, en sus hijos, de una manera integral. Miren el mensaje de Dios para el gobernador y para el sumo sacerdote. Este pueblo, Israel, dice, no ha llegado todavía el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces habló por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros mismos, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué nos muestra esa crítica de Dios? ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Llegaron al pueblo y cada uno se fue a buscar su rincón, su casita. Esa necesidad constante de tener donde echar raíces cada uno. Una constante humana. Tener casa. En este caso, reconstruir su casa. ¿Quién sabe cuántos problemas se presentarían? Porque ese lote era mío, o ese lote era suyo, o yo tengo las escrituras, y cada uno buscando su propia casa. Y seguramente ya las habían construido, pero ellos las querían tener artesonadas, completas. Y entonces, como ustedes saben, los que tienen casa, que uno siempre le encuentra algo nuevo que hacerle a la casa. ¿No les ha pasado? Le falta una pinturita aquí, le falta una puertica allí, le falta una decoración aquí. Cuando uno acaba, entonces no, tumbemos aquí y construimos aquí más bien una repisa o qué sé yo. Y si ya no encuentra nada, no, vendámosla y compremos en otro lado. Pero uno siempre le encuentra algún detalle más que hacerle a su casa. Esta gente pensaba igual. Y entonces iba pasando el tiempo, iban haciendo una y otra cosa. Y el templo, la casa de Dios, seguía esperando. Y ellos decían, todavía no es tiempo. ¿Saben? La casa de Dios tenía dos características. Una es que, en el contexto en el que estamos del Antiguo Testamento, representaba la presencia de Dios con ellos. Pero en segundo lugar, era el lugar de congregación, el lugar donde todo el pueblo se veía como uno solo. Si ese lugar no estaba reconstruido, ¿a qué estaban dedicados entonces? Al individualismo. Cada uno preocupado por su propio bienestar. ¿En qué quedó la emoción del retorno a su casa, a su pueblo? En reconstruir su propia casita. Miremos, para sacar una segunda conclusión, primero tres cositas aquí. Y es que esta gente tenía las prioridades invertidas. Según lo que Dios les está llamando la atención, les está haciendo ver que tienen las prioridades invertidas. Dios está interesado en la reconstrucción de la casa de Dios. Ustedes se pueden imaginar a Dios sentado y decir, ay, yo no tengo casa, ¿dónde voy a dormir yo? No, esa casa de Dios, aunque se llame así, no era para la necesidad de Dios, porque Él habita en el universo. Era una necesidad espiritual del pueblo, pero ellos estaban preocupados primero por las cosas materiales individualistas. Ahí vemos cuando están empezando a separar lo espiritual de lo secular, de lo privado, de lo laboral, de lo material. Primero el trabajo. La casa de Dios todavía no es tiempo. Prioridades invertidas. De pronto eso nos empieza a hablar a nosotros, pero estamos hablando de un pueblo muy antiguo. El texto sigue diciendo, pues así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está escribiendo? Es posible
que alguno al leer esto diga, uy, eso me pasa a mí. Y lucho, y lucho, y lucho, y la sudo. No se ve la bendición. ¿Qué está pasando? Eso le estaba pasando al pueblo. Y miren como Dios les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué no piensan en lo que están haciendo? Están dedicados a sus casas y sin embargo no les alcanza, no se satisfacen, no están contentos. Siguen buscando y madrugan a trabajar y trabajan hasta tarde y no se ve el resultado de ese trabajo. Esto que Dios les está diciendo evidencia que la bendición está escasa. Por más que se trabaje, escasea. ¿Y por qué escasea la bendición? Porque este pueblo tiene su confianza puesta en sus propias manos, en sus propios trabajos, en sus propios quehaceres, en sus propias capacidades. Y entonces quieren acabar y conseguir lo que tienen capacidad de construir con sus propias manos. Y el tiempo pasa y pasa y pasa y no se ven los resultados. La bendición escasea. Y en tercer lugar, allí en esta parte dice, así dice Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. ¿Qué está diciendo? Comiencen al derecho. Empiecen por reedificar mi casa donde yo pueda poner mi voluntad y ser glorificado. ¿Para bien de quién? ¿De Dios? ¿Dios resultará bendecido? ¿Será que Dios está siendo egoísta y no, primero yo, como pensamos nosotros? No, Él no necesita eso. Él sabe que si el pueblo ordena sus prioridades, el pueblo, sus hijos, son bendecidos. Y como lo dijimos al principio, Dios busca nuestro bienestar integral. El problema es cuando invertimos esas prioridades. Y sigue diciendo, por eso se detuvo de los cielos, noten esto, por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Y cuál era el trabajo de manos? El que ellos estaban haciendo para construir sus casas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Yo he permitido la escasez, la sequía, la necesidad, el hambre. ¿Para qué? Para ver si entienden que hay que cambiar las prioridades. Las consecuencias de la inversión de prioridades es la pérdida de la bendición de Dios. Y lo más triste es que me imagino a este pueblo orándole a Dios como lo solían hacer ritualmente, ayunando seguramente como lo solían hacer, guardando el día de reposo como lo solían hacer, diciendo, Señor, bendíceme mientras construimos la casa. Y queriendo bendición mágica de Dios, pero invirtiendo sus prioridades. ¿Qué pasará que el Señor no me escuche? ¿Qué pasará que el Señor no responde? Recapitulemos. Hemos dicho, en primer lugar, que el interés de Dios por sus hijos es integral. Pero esto que acabamos de ver, es decir, que tenemos las prioridades, bueno, Israel, no nosotros, que ellos tenían las prioridades invertidas,
que la bendición escaseaba y que era la consecuencia de la inversión de prioridades, esto nos permite llegar a un segundo punto, y es que el interés del pueblo por Dios es parcial. Es decir, encontramos un contraste, una contradicción entre la forma de pensar de Dios y la forma de pensar de nosotros. Mientras Dios tiene un interés integral, nosotros tenemos un interés parcial. Es decir, cuando hablamos de parcial es cuando dividimos las cosas y queremos que Dios bendiga todo, pero yo me encargo de lo material, yo me encargo del trabajo, y hablamos de mi trabajo, mi casa, mis hijos, mi familia, mi tiempo, mi dinero, lo que yo manejo. Yo lo manejo, pero espero que Dios, porque yo le adoro, porque soy cristiano, porque soy creyente, Él bendiga esas cosas que yo manejo como a mí se me antoje manejarlas. Si tú quieres bendición, tienes que ordenar tus prioridades. ¿Cuál es el lugar que ocupa el mandamiento de Dios, los proyectos de Dios, los métodos de Dios en mi trabajo, en mi tiempo, en mi familia, en mi casa? La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo de Dios en el Nuevo Testamento no está conformado por paredes majestuosas, sino por seres humanos, hombres y mujeres dispuestos a seguir a Jesucristo en su carácter, imitarle a Él. Por lo tanto, al preguntarnos hoy sobre esa casa de Dios que Dios quiere que construyamos, ¿es usted? ¿Es su familia? ¿Es la iglesia de seres humanos que le dan la prioridad a la presencia de Dios en su vida antes que a cualquier otra cosa? La aplicación no puede ser materialista. La aplicación tiene que ser en una relación personal con Dios. Y es allí donde tenemos que preguntarnos: ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Qué cosas que creemos que tenemos en nuestras manos le están quitando a la relación que tenemos con Dios el lugar 1A? Tal vez otras relaciones, tal vez el trabajo, el estudio. Ustedes saben que dedicamos horas y horas y madrugamos todos los días a trabajar, a estudiar, a prepararnos. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? El problema no es que lo hagamos, el problema es con qué actitud, con qué concepto, con qué manejo estamos enfrentando nuestra vida laboral, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestro estudio, nuestra vida familiar. A veces nos dedicamos a nuestras casas artesonadas y esta casa de Dios está desierta, desierta de Dios, porque tal vez esté llena de ropa, tal vez esté llena de salud, tal vez esté llena de inteligencia y de conocimientos, pero desierta de Dios. ¿Cuáles son esas prioridades? En tercer lugar, dice el texto al terminar el capítulo: y oyeron Zorobabel y Josué, los dos, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová, diciendo al pueblo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es una expresión que me llena de vergüenza. Porque Dios dice: yo estoy con vosotros, aunque ustedes no me están dando la prioridad.
yo no estoy en sus vidas como debiera ser. Les está diciendo al pueblo, ustedes están dedicados a sus propias casas y mi casa está desierta, pero yo estoy con vosotros. Así que ¿por qué Zorobabel y Josué lograron escuchar y entender el mensaje de Dios? Cualquiera diría, ay, tan sensibles a la voz de Dios, tan espirituales. Pues permítame decirles que no la escucharon porque ellos fueran sensibles y espirituales, sino porque Dios estaba con ellos. Porque Dios habló, porque Dios no se comporta como un hombre que se resiente y dice, no me quieren escuchar, pues que no sepan de mí. No, es un Dios que en medio de nuestra infidelidad, Él sigue llamando, incluso cuando manda este tipo de escasez, es para que volvamos su rostro a Él. Es por misericordia que nosotros podemos escucharle. Y este pueblo escuchó la voz. Pero Dios dice, yo estoy con vosotros. Y termina diciendo, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Noten, ¿quién despertó el espíritu de Zorobabel? ¿Es que él era muy sensible y muy espiritual? Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hasta el espíritu del sumo sacerdote, lo tuvo que despertar. ¡Muévase! Y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del sexto mes, en el segundo año del rey Darío. Dios despertó su espíritu. Esto nos permite hablar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero ojo, porque cuando decimos fiel, a veces tenemos ideas equivocadas. A veces decimos, se nos llena la boca diciendo, es que Dios es muy fiel. Como diciendo, como yo he estado con Él, Él me ha bendecido. Miren, cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, no se refiere a lo que nosotros entendemos por fidelidad entre nosotros, ¿no? Nosotros hablamos de fidelidad conyugal, de la fidelidad entre amigos, de la fidelidad entre hermanos, pero tenemos una idea de reciprocidad en la fidelidad. Es decir, como yo le soy fiel, pues ella me es fiel, como algo de reciprocidad. Miren, la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con reciprocidad, es decir, Él no es fiel porque nosotros somos fieles. Cuando la Biblia habla de fidelidad, se refiere a que Él es fiel a Él mismo, a su misericordia, a su amor, a su carácter. Es tan fiel a sí mismo que aunque nosotros no merecemos nada, Él nos lo da todo. Es fiel a su nombre, es fiel a sus promesas, es fiel a sí mismo. Así que cuando usted diga Dios es fiel, no piense en que le está dando conforme a lo que usted merece. Dios es fiel a Él. Y por eso, aunque este pueblo estaba dedicado a sus propias casas, Él habitaba con ellos. Por eso podemos decir, con base especialmente en esta expresión, yo estoy con vosotros, dice Jehová, que la fidelidad de Dios siempre permanece. Él hace llover sobre justos e injustos. Él es fiel a sí mismo. Y esa fidelidad nos hace beneficiarios de sus bendiciones, aun cuando no las merezcamos. No las merecemos porque oramos, no las merecemos porque ayunamos, no las merecemos porque nos congregamos, no las merecemos porque hacemos algún tipo de ritual o practicamos alguna religión. No merecemos nada. Él es fiel porque su misericordia es infinita. Él siempre permanece en medio de nuestra inversión de prioridades, en medio de nuestro ordenamiento conforme a nuestras fuerzas. Él está allí, atento. Y déjeme decir una cosa, cuando usted sufre una desgracia, cuando usted sufre escasez, cuando usted pasa por desempleo, cuando usted
le va mal en algún proyecto que tiene y todo le sale al revés, nunca diga, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me va así? Porque ahí es donde está Dios diciendo, debe ser que no estás ordenando tus prioridades como debe ser. Puede ser que no estás conduciendo tu vida en el orden que yo tengo establecido. Es posible que no estés educando a tus hijos con base en el temor de Dios. Seguramente tu trabajo no tiene como prioridad 1A la gloria de Dios, y Él quiere que el templo sea edificado para poner allí ¿qué? Su voluntad, dijo, y ser glorificado cuando Él es la prioridad 1A. Entonces las bendiciones son el resultado de una proyección. Por eso decíamos que la bendición se planea, no solamente se ruega, bendíceme, 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 sino la pregunta es, ¿cómo voy yo a ser bendecido por Dios con base en que todo lo que hago, lo hago conforme a la voluntad de Dios? El interés de Dios por sus hijos es integral. El interés del pueblo por Dios es parcial. La fidelidad de Dios permanece para siempre. Ese es el mensaje que nos entrega Ageo en su capítulo 1. Pero la pregunta es, ¿cómo nos sentimos retratados? ¿Cómo es que esto sirve de espejo para que como cristianos no estemos cayendo en la misma tentación de Israel? ¿Qué es lo que lo frustra a usted? ¿Qué es lo más importante en su vida? ¿Qué es lo que le hace perder el sabor de la vida? Déjeme decirle que cuando Dios es la prioridad 1A, como decía una vieja canción, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Cuando Dios está en su casa, y me refiero a esta casa, el templo del Espíritu Santo, la vida es una bendición y no tenemos que contarla. Es decir, por cantidades, sino que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo quiero que oremos en esta mañana, en esta tarde, que su voz, que fue escuchada por Zorobabel, por Josué y por todo el pueblo, llegue también a nuestros corazones. Cierre sus ojos allí donde está. Y si Dios se quejó porque no estaban poniendo sus prioridades, ¿qué cree usted que Dios le diría en esta mañana? ¿Cuál sería el llamado de atención que Dios le haría a usted? Solo Dios conoce su condición. Solo Dios conoce cuáles son sus proyectos para el año 2018. Solo Dios conoce cuáles son sus metas, sus planes, sus sueños, esas visiones que tiene de alcanzar cosas, de cambiar su vida, de cambiar cosas para este nuevo año. Pero ¿qué le preguntaría a Dios con respecto a esos sueños hoy? ¿Será que estamos dedicados a nuestras casas, a lo que son hadas también? ¿Será que Dios también nos diría en esta mañana, meditar bien sobre vuestros caminos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás colocando en primer lugar? Tal vez el placer, tal vez el dinero, tal vez la comodidad, tal vez los títulos, tal vez las casas.